Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de efectos que son los intersticiales. Entonces, los intersticiales, la rotación es un poquito más complicada que con las vacantes, pero bueno, tampoco es demasiado complicada. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver qué son los intersticiales. Vamos a intentar identificar además las diferentes posiciones que puede ocupar un intersticial, al menos en las estructuras más básicas o más frecuentes, la cúbica y la hexagonal. Bueno, en esta imagen hemos colocado unos cuantos intersticiales. Decíamos en el vídeo de las vacantes que yo puedo tener una cosa que se llaman autointersticiales. Un autointersticial tendríamos un átomo de la red que se coloca fuera de su sitio, se coloca en una posición de no red. Habitualmente esos no son fáciles porque los sitios intersticiales son muy pequeñitos, entonces hay muy poquitos átomos que quepan. Fijaos que efectivamente aquí el átomo intersticial que estamos pintando es un átomo mucho más pequeño que el átomo de la matriz. De hecho, si hacéis la cuenta en cuanto a radios atómicos, si hacéis la cuenta, por ejemplo, pensando en el modelo de esferas rígidas, una red cúbica centrada en caras, eh, asumís más o menos o estimáis cuál es el volumen intersticial que os queda, cabe un carbono y poco más, o sea, no cabe casi nada, pero bueno, al final, como siempre tenemos vacantes, como veíamos en el vídeo de las vacantes, con las vacantes lo que ocurre es que se relaja la red y por lo tanto hace un poquito más de sitio para esas zonas intersticiales, pues entonces al final siempre se puede encontrar un acomodo y puede haber intersticiales, aunque la energía de formación de un intersticial es mucho mayor que la de una vacante y la concentración de intersticiales en equilibrio también es mucho menor que la de una vacante. Bueno, la otra cosa es que hay diferentes tipos de intersticiales o diferentes posiciones que pueden ocupar los intersticiales. Vamos a verlo, lo decíamos antes, en las redes básicas. Vamos a empezar por la red cúbica centrada en caras. Recordamos, la red cúbica centrada en caras es una red cúbica en la que tenemos ocupados los vértices y los centros de las caras. ¿Vale? Eh, Hay dos tipos de posiciones para los intersticiales. Uno es lo que se conocen como posiciones octaédricas y en otro caso hablamos de posiciones tetraédricas. Vamos a empezar por ver las posiciones octaédricas, ¿vale? Las posiciones octaédricas, a ver si de dónde es. En una posición octaédrica tenemos un octaedro, es decir, el polígono que forman nuestro intersticial con los primeros vecinos es un octaedro, por lo tanto nuestro intersticial estará rodeado por 6 átomos. 6 átomos que van a constituir los vértices de un octaedro. En este caso, por ejemplo, si miramos esta estructura, pues podríamos estar hablando de este átomo, este átomo, este átomo que está en aquella cara y este átomo, y el especular, o sea, a ver que he puesto uno de más, este y este. A ver, este, ¿vale? Este y este. Ahora lo vamos a ver vamos a poner los ejemplos. Entonces eso sería un tetraedro. Vamos a mostrar el ejemplo. Este sería el tetraedro. Bueno, aquí ha pintado otro distinto del que yo os enseñaba, pero es igual. Aquí tenemos, este es mi átomo intersticial. Fijaos cómo efectivamente aquí tenemos el de nuestro tetraedro, ¿vale? Y este está enganchado con 6 átomos, 1, 2, 3 y otros 3 aquí arriba. Y esto es un octaedro, ¿vale? Bueno, pues vamos a ocultar este ejemplo y vamos a mirar los 13 átomos, las 13 posibilidades que tenemos para mostrar los intersticiales que están en posición octaédrica. ¿Vale? No vamos a encontrarlos, le vamos a decir directamente que nos los muestre. Estas son las 13 posibilidades de colocación octaédrica. Bueno, este es el que nos mostraba antes, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí esto sería, por ejemplo, en este caso, esta sería una. Tendríamos por un lado estos 4 y por otro lado los 4 que están detrás, y así sucesivamente, ¿vale? Estos son los 13 que están en posición octaédrica y están situados uno en el centro de la celda, a un medio, un medio, que es este, que es el que nos mostraban en el ejemplo, y hay 12
que están en las mitades de las aristas. Esas son las posiciones octaédricas. Vamos a por las tetraédricas. En el caso de las tetraédricas, en las tetraédricas están rodeadas por 4 átomos y los centros de esos 4 átomos se juntan, o sea, forman un tetraedro. En lugar de un octaedro, forman un tetraedro, es decir, la mitad de un tetraedro. Vale, en total, en la estructura cúbica centrada en caras hay 8 posibles sitios tetraédricos. Están aquí. Vale, por eso en el caso de las... Hay veces que se dice que son 2n, que como si hay 4 átomos por celda, pues hay 8 sitios tetraédricos por celda. Bueno, son 8 tetraédricos y 13 octaédricos. Este sería el ejemplo. Y ahora vamos a ver dónde están el resto. Vamos a decirle que nos lo muestre directamente. Pues aquí los tenemos, ¿vale? ¿Dónde están? Pues están situados, todos ellos, los 8, tienen coordenadas equivalentes y están situados en las posiciones un cuarto, un cuarto, un cuarto. Es decir, en los puntos medios de las diagonales del cubo, no de las caras. ¿Vale? Aquí tenemos uno, tenemos otro, que son un cuarto. Esta sería la diagonal del cubo, dividimos la diagonal del cubo por 2 y en la mitad de esa media diagonal hay uno y en la mitad de la otra media diagonal hay otro. Por lo tanto están a un cuarto de la diagonal del cubo. ¿Vale? Bueno, podríamos ver aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a ver para que veáis la diferencia, este es un sitio octaédrico y este es un sitio tetraédrico. En este caso veis que hay 1, 2, 3 y 4 átomos y en este caso aquí estarían estos 3 y luego están los otros 3 que estarían enfrente o encima. ¿Vale? Vamos a quitar esto de aquí y vamos a seguir. En la BCC de nuevo tenemos posibilidad de sitios tetraédricos y octaédricos. De nuevo, los sitios tetraédricos, en los sitios octaédricos pues estaremos, los polígonos que se forman serán un octaedro y en los otros pues será un tetraedro. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo, como siempre. ¿Vale? Fijaos en una cosa. Claro, la red cúbica centrada en caras es una red que es tremendamente compacta. Y entonces solamente me cabían 13 sitios octaédricos. Solo tengo 13 posibles, no quiere decir que todos vayan a estar llenos. Quiere decir que hay 13 posiciones octaédricas diferentes y 8 tetraédricas. La red cúbica centrada en el interior es una red que es mucho menos compacta, porque solamente tenemos los átomos de los vértices y el átomo del centro del cubo. Por lo tanto, tengo más sitio, tengo más espacio para poder colocar intersticiales. ¿Eso en qué se refleja? Pues se refleja en que podemos tener hasta 18 sitios octaédricos. ¿Vale? Escondemos esto. Vamos a ver. Que imagen lo muestre. Y aquí tenemos los 18 sitios octaédricos, que son 6 correspondientes a las caras y 12 correspondientes a las mitades de las aristas. ¿Vale? 18. Claro, es que antes no podíamos tener aquí un intersticial porque aquí teníamos un átomo propio de la red, en la red cúbica centrada en caras, solamente podíamos tener estos. ¿Vale? Podíamos tener 12. Entonces teníamos 12, los 12 de los medios de las aristas. Y podíamos tener el del centro, donde ahora no podemos porque tenemos un átomo en la propia matriz, por eso teníamos 12 más 1, 13. Ahora, como no tenemos los de los centros de las caras, pues podemos tener más y tenemos hasta 18. ¿Vale? Tenemos estos 12 más 1 por cada cara, es decir, que tenemos unos poquitos más. ¿Y con los tetraédricos qué pasa? Pues con los tetraédricos va a pasar algo por el estilo. ¿Vale? Con los tetraédricos vamos a poder tener hasta 24 sitios tetraédricos. Este, por ejemplo, es el tetraédrico, aquí están pintados estos 3, y este que está pintado en gris porque estaría en la celda de al lado. ¿Vale? Claro, el cristal tiene celdas infinitas, pues este estaría en la celda de al lado. Y podemos tener hasta 24. Fijaos, estamos cambiando 13 más 8, que teníamos en el caso 13 octaédricos y 8 tetraédricos que teníamos en la celda cúbica centrada en caras, y ahora vamos a poder tener 24 tetraédricos y 18 en posición octaédrica, es decir, que efectivamente es una estructura menos compacta y por lo tanto
me caben muchos más átomos intersticiales. Nuevo, no vamos a tener todos, son posibles huecos en los que yo podría tener un átomo. De estos vamos a tener llenos muy poquitos, evidentemente. ¿Mm? Vamos a mostrarlos, ahí teníamos uno y aquí tendríamos el resto. ¿Vale? Bueno, esta representación os la voy a enseñar, pero no se ve tan bien, no se ve tanta diferencia, pero bueno, aquí tienes el sitio octaédrico, que además es más chiquitito, claro, y el sitio tetraédrico, ¿no? Pero aquí no se ve tan bien la diferencia. Bueno. Y vamos a por la hexagonal compacta. La hexagonal compacta también es una red que es bastante compacta, obviamente como su nombre indica, es decir, no es, bueno, no es tan compacta como la red cúbica centrada en caras porque es un poquito más alargada, pero es una red que es bastante compacta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de nuevo, los sitios octaédricos, como siempre, los sitios octaédricos, por definición, siempre van a estar rodeados o limitados por 6 átomos que forman un octaedro, cuyos centros forman un octaedro, y de esta red, fijaos que solamente me van a caber 6 sitios octaédricos, frente a los 13 que teníamos en la red cúbica de entrada en caras. ¿Por qué? Pues hombre, porque aquí, como esta es la hexagonal compacta, la hexagonal es menos compacta que la cúbica centrada en caras, pero la hexagonal compacta es más compacta. Y la diferencia entre la hexagonal compacta y la otra es que tenemos aquí esta fila de átomos, ¿vale? Bueno, pues ahí fastidia un poquito más. Aquí está el sitio octaédrico que está entre los planos, ¿vale? Vamos a quitar esto, que se ve fatal, y vamos a ver dónde están. Vamos a mostrarlos. Aquí están los sitios octaédricos, no hay más. Aquí no hay más sitios octaédricos, ¿vale? Y los tetraédricos. Bueno, pues los tetraédricos, como siempre, estarán formados por o limitados por 4 átomos que forman un tetraedro y podemos tener hasta 8. Hay 8 posibles sitios tetraédricos en la red hexagonal. Y los tenemos aquí, aquí se ve muy bien el tetraedro. Y aquí podríamos tenerlo, fijaos que están en las mitades de los lados de la base, en la mitad de las apotepas. Bueno, cerramos esto aquí y le vamos a decir que nos lo muestre. Y aquí están todos. ¿Vale? Aquí tenemos todos los átomos intersticiales, todas las posibles intersticiales tetraédricos que podríamos tener en una estructura hexagonal compacta. Bueno, esta la verdad es que se ve también muy mal, pero bueno, este sería el sitio tetraédrico y este sería el sitio octaédrico. En este caso el sitio octaédrico es un poquitín más grande que el sitio tetraédrico. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa con la concentración de intersticiales? Bueno, con la concentración de intersticiales aquí tenemos que hacer una precisión. Yo puedo tener intersticiales, digamos, ajenos al material. Es decir, yo puedo tener un material, un elemento, con el que yo estoy poniendo impurezas en ese material. Por ejemplo, el acero es hierro con carbono. Y el carbono yo lo estoy metiendo como una impureza. Y ese carbono se sitúa intersticialmente en el material. Sin embargo, esos puedo ponerlos o puedo no ponerlos. Es verdad que es muy difícil tener un material que tenga impurezas cero, pero bueno, esas impurezas probablemente tampoco estén como intersticiales porque van a ser átomos muy gordos. Sin embargo, lo que no vamos a poder evitar es tener intersticiales que se han formado cuando se forma la vacante del material. Es decir, cuando una vacante en un material se forma una vacante, ese átomo que antes estaba ocupando esa posición no se esfuma. Es decir, o migra hacia la superficie y se coloca en la superficie, tenemos ahí una rugosidad y eventualmente puede ir a parar a la atmósfera que rodea a ese cristal, o bien pasa a ocupar una posición intersticial. ¿Vale? Entonces, de la misma manera que hicimos para deducir una expresión para la concentración de vacantes, podríamos hacer lo mismo para deducir una concentración de intersticiales. Hay una buena aproximación, bueno, funciona,
que es que para la concentración de equilibrios podemos asumir que la concentración de intersticiales se puede obtener simplemente sustituyendo donde teníamos la concentración de vacantes, perdón, donde teníamos la entalpía de formación de una vacante en la expresión, donde teníamos la entalpía de formación de la vacante, lo sustituimos por la entalpía de formación del intersticial, es decir, asumimos que son las mismas formas, ¿vale? Y lo que ocurre, lo que os decía antes, es que típicamente en la mayor parte de los materiales la entalpía de formación de un autointersticial es siempre mayor que la de la formación de la vacante. Un valor que puede ser adecuado es asumir que la entalpía de formación de un intersticial es aproximadamente 4 veces la entalpía de formación de una vacante. Esto es una regla semiempírica, no es que se pueda demostrar que hay ese factor 4, pero bueno, digamos que es una aproximación que habitualmente funciona bastante bien. Aquí vamos a hacer una vacante, aquí tenemos la vacante, y ahora vamos a ponerle el autointersticial. Fijaos que aquí pasa una cosa. Cuando yo genero la vacante, fijaos que este átomo está ligeramente desplazado hacia el centro de esa vacante. Y este átomo lo mismo, y estos dos átomos lo mismo. Es decir, los átomos que rodean la vacante se desplazan un poquito, se relaja un poquito la red y se desplazan un poquito para intentar rellenar ese hueco de la vacante, porque si no estos enlaces pues serían muy flojos, porque estos átomos están muy distantes, están mucho más lejos de su distancia de equilibrio. En el intersticial pasa lo contrario. Cuando yo coloco aquí un intersticial, se tiene que hacer sitio, de tal manera que empuja a los átomos, ¿m? Los empuja un poquito. Veis que estos átomos están desplazados, aquí estaban desplazados hacia adentro, aquí estaban desplazados hacia afuera. Normalmente hablamos de que aquí la red está traccionada y aquí la red está comprimida, porque aquí estamos empujando para hacernos sitio, mientras que aquí estamos tirando de los átomos para intentar rellenar ese hueco. Por lo tanto, aquí la deformación de la red tiene un sentido y aquí tendría otro sentido. Fijaos también que os decía antes, hombre, normalmente no caben muchos intersticiales en un material, ciertamente, no caben muchos intersticiales porque, sobre todo autointersticiales, porque son muy gordos y los sitios intersticiales son muy pequeños. Y fijaos, si yo relleno todos con intersticiales, pues ¿qué es lo que pasa? Que los átomos están demasiado pegotonados, no pueden, no hay sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que como lo normal es que si tengo intersticiales tenga también vacantes, pues entonces compensamos. Fijaos que aquí, por ejemplo, estos dos átomos están un poquito más separados de lo que correspondería. De tal manera que si yo aquí metiera este intersticial, este átomo de aquí tendría un poquito más de sitio para desplazarse. ¿Vale? Entonces eso es lo que hace que se puedan ir recolocando las vacantes y los intersticiales, al final se consiga alcanzar una situación de equilibrio en la que ni la concentración de intersticiales, de autointersticiales, ni la concentración de vacantes son cero, aunque es verdad que la concentración de autointersticiales es mucho más pequeña. También os decía antes, cuando estábamos calculando o cuando estábamos visualizando las posiciones octaédricas y las posiciones tetraédricas de intersticiales, os decía, a ver, que yo tenga 13 o 18 o 6 posiciones octaédricas no significa que todas vayan a estar ocupadas. No, aquí aquí estamos en un plano, no podemos hablar ni de tetraédrico ni de octaédrico, dependerá de qué plano sea, pero yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, o sea, 36 posibles sitios intersticiales y no están llenos todos. De, nunca vamos a tener todos llenos, pero siempre vamos a poder tener una cierta concentración de vacantes, perdón, intersticiales. Bueno, pues ya sabemos identificar el número y la situación, la ubicación de los sitios intersticiales tetraédricos y octaédricos en las tres redes que se presentan con más frecuencia, que son la cúbica central en caras, la cúbica central en el interior y la hexagonal compacta. Por ejemplo, en redes menos compactas, como podría ser la cúbica, pues me aparecerían también sitios intersticiales adicionales, pero bueno,
Las redes más frecuentes, las que se dan más frecuentes, son estas, porque como ya hemos dicho alguna vez, los materiales tienden a presentar una estructura lo más compacta posible, por eso son estas con las que nos hemos quedado. ¿De acuerdo?